Os adelanto que en este vídeo os voy a enseñar por primera vez uno de mis perfumes favoritos del momento. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil y en el día de hoy vamos a descubrir juntos la marca Les Elixirs de Mia. Para empezar me gustaría hablaros de un poquito de la marca, y es que Les Elixirs de Mia es una marca nicho, pero una marca nicho económica, ¿vale? Tiene unos precios asequibles. Esto no es un perfume de 200 euros, ni mucho menos, aunque la calidad no tiene nada que envidiar, ya os lo adelanto. Esta marca se puso en contacto conmigo porque querían que probara sus creaciones y la verdad os voy a hacer aquí un súper spoiler, pero me han sorprendido para bien, lo cual, oye, siempre es una buena noticia. Dentro de toda la variedad que tienen, sí es verdad que tienen fragancias que se parecen a otro tipo de fragancias, pues como pasa con tantas marcas hoy en día, pero no es una marca de equivalencias per se, ¿vale? Vamos a tener de todo. Ahora, de todas maneras, os iré contando a cuál me recuerdan unas y otras, si me recuerdan. Ya os digo, ya os hago ahí un pequeño adelanto. Así que después de haber estado jugando con ellos 1 o 2 meses más o menos, voy a contaros qué me han parecido, pero antes mencionaros que son todos extractos de perfumes. Dato importante. ¡Empezamos! Comienzo con Ambre Elixir, la fragancia más cálida, más oriental, más ambarada de las tres que os voy a hablar hoy. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener unas notas bien intensas, bien subidas, donde vamos a destacar el tabaco, el benjuí, el abatonca, pero todo ello rodeado de notas dulces. Vamos a tener caramelo, vamos a tener miel, vamos a tener canela, lo cual va a balancear bastante la fragancia, aunque el resultado no es extremadamente dulce, ¿vale? O sea, el resultado no es empalagoso, digamos que es amargo con toques dulces, si eso tiene algún tipo de sentido, porque sí es verdad que yo le destaco mucho la nota de tabaco. Entonces, si os gusta ese tipo de nota bastante andrógina, ¿vale? Este perfume realmente es muy unisex, lo puede usar un hombre y lo puede usar una mujer sin ningún tipo de problema, pero tan solo teniendo en cuenta esa, el tabaco se va a sentir bastante, y aunque va a estar acompañado de notas dulces, nunca va a ser una golosina de perfume. No os equivoquéis, no os equivoquéis. Esta fragancia se me hace ideal para entornos informales, ¿vale? Para salir, para una cena, para una cita, algo que sea al aire libre, pero sobre todo cuando el tiempo es frío, ¿vale? Esto es más de cara otoño-invierno. Es una fragancia muy cálida, que es acogedora, pero a la vez tiene esa parte avasalladora. Está ahí como en un ten con ten. Yo creo que si con esto nos pasamos a atomizaciones, esto puede resultar too much, pero si la sabes graduar, si pones un poquito, al final acaba siendo un aroma tan cálido que invita tanto a acercarse, invita tanto ahí a aspirar ese aroma de tabaco dulce, que en ese sentido, oye, me gusta, aunque reconozco que no es para todos los días, por lo menos no en mi caso, o sea, impensable, para utilizar para el trabajo para mí es impensable del todo. En cuanto a rendimiento está muy bien, es una fragancia que a mí me aguanta sobre las 7-8 horas y que con unas atomizaciones normales, ¿vale? Es decir, muñecas, codos detrás de las orejas y en la nuca, ya con eso tenemos una estela moderada, ¿vale? No llega a ser una bomba porque yo tampoco quiero que lo sea. Ya os digo, si con esto nos pasamos de atomizaciones, esto lo convertimos en una bomba de estela. En mi caso, yo no es lo que busco, no lo necesito, me conformo con esto. Y sobre el aroma, la verdad que a mí me recuerda bastante al Fibre Deliciose de Dior. Sí es verdad que el de Dior es más dulce y que tiene una salida con ese tono de maquillaje, yo por lo menos se lo encuentro, para mí tiene ese toque de barra de labios que lo hace bastante diferente, pero en el secado sí que son bastante similares. Ya sabéis, no os voy a hablar de un dupe exacto porque no lo es, pero para que os hagáis una idea un poco de por dónde va el aroma, es eso. Continúo con el perfume que más me tentaba en un inicio, que es Sublime Coco, el cual, oye, ya solo con ese nombre, los que me conocéis sabéis que me muero por el coco, esto tenía yo que probarlo. Pues bien, por cierto, no sé si os habéis fijado, pero lo que es los frascos tienen una calidad, o sea, bueno, ahora hablaremos de la calidad-precio y tal, sobre el packaging y eso, pero wow, esto mola, esto mola.
tengo las manos de mantequilla. De ahí no pasa. En Sublime Coco nos vamos a encontrar una composición súper veraniega, ¿vale? Si hace un momento os hablaba del invierno, la calidez y tal, olvidaos. Playa, vacaciones, protector solar, las olas, la luz, el solecito, Sublime Coco. Tal cual. Aquí vamos a encontrar una composición donde vamos a tener coco, melocotón, tiare, ylang ylang. Vamos a tener ahí una mezcla interesante combinada con una vainilla final bastante notable. Este es uno de esos perfumes que para mí tienen esas vibras de protector solar, ¿no? De bronceador, tal. Ese ambiente de playa, ese ambiente de vacaciones. Yo esto lo estoy oliendo ahora mismo, que está un día de perros allá afuera. Y estoy oliendo esto y mi mente está literalmente de vacaciones. Pero tal cual. En este caso hablamos de un perfume muchísimo más femenino, el cual, ya os digo, su uso para mí es veranito, veranito, veranito. Pero de este tengo que destacar su rendimiento, porque es lo que más me ha alucinado de todo. Es un perfume que, como dice Karina, este es un perfume de los que pasan la prueba de la dormida. Es un perfume que a mí me dura 12 horas en la piel, lo cual es too much. Too much. Eso de ponértelo por la noche, irte a dormir y al día siguiente levantarte con él, wow, eso no lo hacen todos los perfumes y aquí esta monería sí lo hace. Sobre la estela, es una estela moderada alta en función del número de atomizaciones, bastante modulable, pero ojo que este de suave no tiene nada, con este te sienten sí o sí. Y sobre parecidos, he de decir que se parece muchísimo, 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 tanto en aroma como en rendimiento, como casi en nombre, a mi adorado Coco Vanille de Mansera. Se parecen mucho. Así que si os gusta ese tipo de aroma, pero os parece demasiado, ¿no? Esos frescos tan grandes, tal, o simplemente no queréis gastaros los 130, me parece que me costó aquel perfume, aquí tenéis una opción que ahora os cuento, porque esto sale a 40 euros, o sea, es una tercera parte del precio. Son súper, súper, súper parecidos. Pero si no conocéis el Coco Vanille de Mansera, os voy a decir otro que seguramente os suena, que también entra dentro de la línea, el Coconut Passion de Victoria's Secret. Para mí, el mejor body spray de Victoria's Secret, que huele que te mueres y que dura la vida. Pues si queréis ese tipo de aroma, pero mucho más potente y más fino, porque al final esto está mucho mejor hecho, ya sabéis. Ya sabéis. No digo nada y lo digo todo, pero este le podéis conseguir por 40 euros. Ahora hablaremos de precio. Y por último, vamos con el perfume que más me ha sorprendido, con el perfume del que no encontré más información que la propia descripción de la web. La verdad que no he visto otras compañeras que hayan hablado de él y tal. Si hay alguna, lo siento, no puedo controlar todo YouTube, so sorry, pero no, digamos que no es de los famosos de la marca. Y a mí me ha encantado. Tahara Elixir. Tahara Elixir es el más limpio, el más versátil, el más fácil de usar para todos los días, el más comodín, porque esto es un fragrance, no fragrance, o sea, perfume no perfume. Entre llevar esto y no llevarlo, tú no sabes si lo que huele bien es el suavizante que te has puesto, la ducha, tu gel, ¿qué es lo que hace que huela tan bien, tan limpio, tan rico? Tahara Elixir. O sea, wow. Si os gustan los perfumes limpios, esos perfumes mucho más suaves, súper, súper, súper acogedores, súper fáciles de poner, porque es que te los puedes poner para cualquier cosa, te los puedes poner para el trabajo en cualquier sitio y no creo que nadie se ofenda porque simplemente es un olor a limpio, pero limpio, limpio. ¿Sabes qué esto es? Por cierto, fijaos, qué pedazo de spray, me lo he comido. Sabe a alcohol. El vaporizador de estos perfumes también es súper bueno. Y es que el aroma, imantado, ya veis, el aroma me tiene flipada, o sea, es que lo estoy utilizando muchísimo, sobre todo para todos los días, para la clínica y tal, y es que, de verdad, alucinada, o sea, es el perfume más limpio que tengo en mi armario, y eso que hace muy poquito os hablaba sobre perfumes limpios, que si no habéis visto ese vídeo, echadle un ojo porque es una selección de perfumes limpios en diferentes aspectos, limpios más tipo champú, más pastilla de jabón, más frescos, ahí hay un poquito de variedad, pero es que si yo tuviera que categorizar el limpio, a qué huele el limpio, le pondría aquí la medalla a Tahara, o sea, tal cual, es un perfume que me ha volado mucho la cabeza
Así que si sigo añadiendo perfumes nuevos a la colección, así en ese terreno limpio, ya os haré otra selección y este le incluiré, porque justo cuando llegó ya tenía grabado ya aquel vídeo y ya por eso no le incluí, además que fue ahí muy cercano a la fecha y no me gusta hablar de perfumes recién llegados, pero es que me tiene loca. Sobre su rendimiento os diré que es un poquito menor que sus compañeros, pero también es algo que puedo llegar a esperar debido a sus notas, ¿vale? Aquí vamos a hablar sobre unas 5 o 6 horas, ¿vale? Con una estela suave, moderada, que sí aguanta mejor en ropa, ¿vale? Pero en piel se me va muchísimo antes. Así que si estáis buscando... ¡Uy! ¡Hola, Queenie! ¿Qué pasa? ¡Hola! Lo siento, tengo que parar de grabar. ¡Hola, pollo! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¿Subes? ¡Ay! O sea... ¡Por Déu! ¡Ah! ¿Voy a continuar el vídeo con Reina en brazos? Sí, por supuesto. Como os decía, su rendimiento está por debajo que los otros perfumes que os he enseñado, pero es que a mí el aroma me flipa. O sea, es que me da igual, como si lo tengo que reaplicar más. Me da igual, que me da lo mismo. Y sobre parecidos no he encontrado ninguno. No tengo nada ni he probado nada que se le parezca. Así que si estáis buscando un perfume limpio, en el más estricto sentido de la palabra, súper puro, el Tahara Elixir sería mi recomendación. Oye tú, no me chupes eso. Grabar con un bichón es un poco complicado. ¿A qué bichito? Y lo mejor de todo es su precio. Todo lo que os he enseñado son fragancias de 50 mililitros, que es el tamaño grande, que salen a 50 euros. Pero la marca os hace un regalo porque os ofrece un 20% de descuento con el código MARTA20, que es este de aquí, es un código no afiliado, o sea, yo de ahí no me llevo nada, pero si compráis con ese código os lleváis 10 euros de descuento, o sea, cada uno sale a 40 euros, lo cual me parece genial para un perfume de estas características. Hablamos de una casa nicho, hablamos de extractos de perfume y con un packaging y una calidad, pues que oye, que al precio que tienen no se encuentran tan fácil. Son las cajitas rígidas, cilíndricas, son bonitas de ver, encajan perfectísimamente bien, el tapón imantadito, o sea, por favor. ¿Qué queremos por 40 euros? No sé, me alucinó mucho, ¿vale? Yo por este precio no me esperaba esta calidad y me han sorprendido un montón. Así que la verdad que tengo unos cuantos pendientes que me llaman bastante la atención. No descarto que caiga alguno. No sé si en tamaño grande o quizás en tamaño pequeñito, porque también tienen muestras. Pero oye, que algo más caerá porque la experiencia ha sido súper buena. Así que locuelas, comentadme si conocéis ya la marca, contadme alguno abajo en los comentarios que me recomendéis, que os haya gustado mucho o lo que sea, y si os animáis con alguno, igual, contadme a ver qué os parece, porque de verdad, este Tahara se merece fama, si es que esto es una monería. Yo no sé, una joya escondida, pues aquí la tenéis. Yo aquí descubriendo amores, a veces me siento Indiana Jones. Así que nada, locuelas, pasad muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!